Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes hoy compartiendo la palabra del Señor. Y yo quiero que usted abra en su Biblia el libro de Romanos, porque ahí vamos a estar en esta mañana. En el libro de Romanos. Libro de Romanos. Capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Oramos. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Salvador Jesucristo por la oportunidad, Señor, que me das de predicar tu palabra. Señor, queremos exaltar tu nombre, queremos glorificar tu nombre. Y hoy, Señor, a través de tu palabra queremos que tu nombre sea exaltado. Recibe la adoración, Señor, y permite que yo pueda ser usado para hablar tu palabra conforme a como tú, Señor, la has dejado. Ayúdame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, y Pablo en este libro de Romanos quiere dar a conocer un problema, pero también da a conocer la medicina y la solución para ese problema. Y Pablo empieza a escribirle a los romanos esta carta a un pueblo que quizá no conocía de Dios, y cuando la leemos pareciera que Pablo está debatiendo con alguien. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que Pablo intenta explicar. El tema de hoy, hermanos, es justificados gratuitamente. Muchas personas allá afuera viven pensando que son capaces de alcanzar su salvación a través de sus obras, a través de su fuerza, a través de sus obras de caridad que practican con los de afuera. Pero Pablo quiere presentarnos a Dios, hermanos, como un Dios que es el juez justo, como el juez santo, como el juez perfecto, porque así lo es en realidad. Él es un juez justo, un juez santo, un juez perfecto. Y yo quiero que imagine a Pablo al escribir esta carta como un fiscal que quiere explicar el por qué usted y yo estamos condenados sin Cristo. ¿Por qué, hermanos, dice la gente, no creo que un Dios tan bueno vaya a echar a alguien al infierno? No creo que un Dios tan bueno vaya a condenar toda una familia al infierno. Pero Pablo, hermano, aquí más bien se pregunta lo contrario. ¿Cómo es posible que un Dios bueno y justo vaya a perdonar a un culpable? ¿Cómo cree usted que actuaría un buen juez? ¿Le daría perdón a una persona que es culpable con todos los méritos y pruebas? ¿O lo declararía inocente? Si es un juez justo, si la persona es justa, le va a dar justicia. Y si es una persona culpable, lo va a condenar.
Pues nosotros como humanidad pecamos delante de Dios, que es un Dios eterno. Hemos pecado contra un Dios que es eternamente santo. Y el precio de haber pecado contra un Dios que es eternamente santo es la muerte eterna. Entonces Pablo nos quiere dar a demostrar cómo es posible que un Dios santo, un Dios justo, pueda perdonar a alguien que es culpable. Y dice el versículo 23 que leíamos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, nosotros estábamos condenados, hermano. Condenados, alejados, apartados de la gloria de Dios. No había entrada para nosotros. Pero ¿qué dice el 25, el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Pero nosotros leemos muchas veces, hermano, este pasaje, pero ¿qué es justificación? ¿Qué significa esa palabra de justificar? Es un término prácticamente legal, hermano, porque vamos a estar delante de un juicio, delante del trono blanco del Señor, y nos vamos a presentar ante Él. ¿Y cómo vamos a ser declarados? ¿Culpables o inocentes? Justificación, hermano, es un término donde Dios nos está declarando legalmente justos. Nos está declarando legalmente justos, gratuitamente. ¿Qué hizo usted y qué hice yo para merecerlo? Yo no me acuerdo de haber hecho algo bueno para merecerlo. Y cuando la palabra de Dios dice gratuitamente, es que es gratis. ¿Cuántos de ustedes los han invitado a cenar o a almorzar y le dice: te voy a invitar a almorzar? Y lo llevan a un restaurante y usted va confiado porque lo van a invitar a almorzar. Y cuando llega le dicen: tenés que pagar el 50%. Eso no es gratis. Gratuitamente es que usted no va a pagar nada. Usted no pagó nada. Lo único que nosotros hicimos fue confiar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz. Pero déjeme decirle, hermano, que esto de justificados gratuitamente en realidad no es tan gratuito. O sea, para nosotros es gratuito, pero alguien tuvo que pagar. Porque en la cruz del Calvario, Dios puso, como leía, decíamos el canto, ¿verdad? Cantábamos. Y yo meditaba en el canto que cantábamos y yo decía: ahí está lo que vamos a predicar hoy. Dios puso sobre su Hijo el pecado de la humanidad y a Él lo declaró culpable y a Él lo trató como un culpable. A Él lo aplastó en esa cruz, en esa muerte. Una muerte, hermano, que le correspondía a usted y a mí. Usted puede ver el intercambio que hay. El justo, dice la palabra de Dios, por los injustos. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por amor a usted y a mí. Por eso es que Pablo dice: justificado gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Pero qué es redención? Hermano, nosotros estábamos esclavos del pecado. Nosotros estábamos encarcelados. Cuando uno anda en el mundo, uno no se ve encarcelado. Uno se ve libre. Pero en realidad uno es esclavo del pecado, porque no quiere hacer el pecado, pero lo hace. Y cuando hace algo así, somos enemigos de Dios. Somos enemigos, dice la palabra de Dios. Pero la palabra redención significa rescatar,
libertar al prisionero o al esclavo, pagando el precio. Entonces, cuando nosotros decimos Cristo me redimió, estoy diciendo Cristo me libertó, Cristo me pagó el precio. Porque, hermano, si usted debiera una deuda de 10 millones de dólares, yo creo que usted diría, jamás la voy a pagar, ni que viviera 2 vidas. Pues había una deuda que era eterna, porque usted cometió pecado ante Dios. Pero Jesucristo fue el autor de la redención y Dios lo puso ahí. Y entonces Él pagó el rescate que merecía o que necesitábamos para obtener esa libertad. Entonces la justicia de Dios demandaba sangre. La justicia de Dios demandaba un castigo, un pago. Pero usted y yo, siendo pecadores, no podíamos satisfacer esa ira de Dios. Y por eso decía el versículo, seguía ahí diciendo, de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Quién puso a Jesucristo? Dios. El mismo Padre puso a su propio Hijo. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Hermano, ¿qué es propiciación? Porque dice que Dios puso a su Hijo como propiciación. Había una ira de Dios por el pecado de la humanidad y no había quien saciara esa sed de justicia de Dios, esa justicia que quebrantó a Adán, esa justicia que Adán violó, rompiendo el pacto que Dios le había establecido. Y como le digo, todo pacto requiere una demanda. Y cuando se quiebra un pacto, viene un castigo. Cuando el rey más grande le dice al pequeño, vamos a hacer un pacto. Yo no te voy a destruir, pero vos vas a jurarme que no vas a hacer esto, que me vas a obedecer en esto. Hay un pacto. Y si violas ese pacto, te va a pasar esto y esto y esto. Pues Adán violó el pacto que había establecido Dios. Entonces la justicia de Dios, hermano, debía de ser saciada. Pero ningún hombre en esta tierra podía hacerlo. Y por eso dice que propiciación es apaciguar, satisfacer la ira para que la justicia de Dios pueda ser cumplida. Por eso Cristo tuvo que morir. Tuvo que morir. Pablo dice nuevamente, justificados gratuitamente. Un comentario bíblico dice que esta palabra en griego, justificado gratuitamente, quiere decir sin causa, gratuitamente. ¿Qué hizo usted o qué hice yo? Sin causa, sin razón, Dios nos amó a usted y a mí y nos declaró justos. Y hay un mismo significado en San Juan 15:25, que yo se lo voy a leer, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, sin causa me aborrecieron. Ahora imagínense, Dios a nosotros nos amó y nos hizo justos sin causa, sin ninguna razón que nosotros le diéramos, pero Jesucristo fue aborrecido por los hombres sin causa. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar, hermano. Él tenía que pagar. Así que Pablo, yo le dije que había un problema y había un dilema. Pablo en la carta de Romanos, hermano, él quiere como buen fiscal demostrar por qué usted y yo
no vamos a ser capaces de ser libres por nuestra propia cuenta. En primer lugar, usted sabe que hay hombres y mujeres cuando estamos allá afuera, decimos o creemos que somos excusables porque nadie nos habló de Dios. Pues Pablo comienza hablándole a esos hombres y les dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto está en Romanos 1:20. Siendo visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Aunque alguien diga, Señor, a mí nunca me hablaron de ti, ahí está mi revelación. Yo me hice visible a través de la creación. Así que no hay excusa. Pablo le dice a los hombres que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, abandonaron a Dios y no le obedecieron como a Dios, no le glorificaron como a Dios, por tanto no somos excusables. Pero luego viene y le escribe a los judíos, porque los judíos pensaban que ellos iban a ser salvos también. Y les dice en Romanos 2:17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instrucciones e instruido por la ley apruebas lo mejor. Pero luego le dice, tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Pablo les está diciendo también a los judíos, no, eso no vale para ser justificado. No vale el que digas que no conocía a Dios. No vale el que diga, que yo soy judío. No vale. Porque la palabra de Dios dice siempre en Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien quiera buscar a Dios, hermano. Así que, ¿cuál razón es la que usted y yo le podemos presentar a Dios de que nosotros vamos a ser salvos? No hay ninguna razón. Y Pablo le dice en el versículo, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, hermano, me permite conocer el pecado. Pero dice Pablo, si la ley no dijera, no hurtarás, yo no sabría que eso es malo. Así que a medida que vamos conociendo la ley, vamos viendo que somos más culpables. ¿Y por qué yo dije, voy a hablar sobre este tema? Porque decía Paul Washer que en el mundo hay dos religiones. En el mundo hay dos religiones. Aunque hay miles de maestros, dice él, que dicen que hay miles y miles de religiones. Pero les voy a decir lo que él dice. Paul Washer dice, hay dos religiones. Unos son los de la doctrina de la gracia y otros son los de la doctrina de las obras. Cuando yo hablaba con un compañero de trabajo sobre el tema de la salvación y de la justificación y le explicaba, él me dijo, pero así como no puede ser, es que no lo entiendo, me dice. No le creo, me dice, que sea tan fácil así como me lo está diciendo. Que solo por creer en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz yo sea salvo. No creo, dice él, que yo no tenga que hacer nada para ser salvo.
Y es que en realidad no hay que hacer nada, hermano. Nuestras obras, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Nosotros por nuestra propia cuenta, hermano, no podemos agradar a Dios. No podemos. Así que dice Paul Washer, hay dos religiones. Los que creen en la doctrina de la gracia, salvación gratuita por medio de Jesucristo, y los que creen en la doctrina de la obra. Los que piensan, porque hay muchos evangélicos aún, que piensan que necesitan hacer algo para agradar a Dios y andan haciendo el esfuerzo y dicen, hay que buscar ser salvos. ¿Cómo que buscar ser salvos? Yo hago obras, pero no porque necesite la salvación, sino porque estoy agradecido de que Dios me haya dado la salvación que no me merecía. Y como ahora yo estoy en la salvación, todo lo que yo haga de aquí en adelante es agradecimiento. Y claro que tienen que haber frutos, pero no frutos para alcanzar la salvación, sino frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es lo mismo, hermano, por obras que para obras. Nosotros, hermanos, no somos salvos por obras, pero sí fuimos creados en el corazón de Dios desde el principio de la creación para buenas obras. Usted ha sido creado a la imagen de Dios para buenas obras, pero no alcanza la salvación por obras. Y dice también un ejemplo en este mismo sermón que hablaba Paul Washer, y se lo voy a leer. Imagínense que yo soy un reportero, dice, y que tengo en la plataforma a un musulmán, a un judío y a un cristiano. Y le pregunto al musulmán, Señor, si usted muriera hoy mismo, ¿por qué sería salvo? El musulmán dice, porque amo el Corán, los lugares santos, y porque yo soy un hombre justo. Yo vería el paraíso, dice él, y yo lo entendería. Señor judío ortodoxo, si usted muriera hoy, ¿por qué se salvaría? Porque yo amo la ley de Jehová. Yo estudio la ley de Dios y soy un hombre justo, y si muero, yo me voy al cielo. Eso diría el judío. Entonces yo me acerco al cristiano verdadero y le pregunto por qué se salvaría hoy. Y él me diría, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y que mi pecado está siempre delante del Señor. Y que si el Señor tomara en cuenta mi pecado, no podría mantenerme de pie delante de Él. Y yo le diría, Señor, pero no entiendo cómo usted quiere ir al cielo si usted me está diciendo que es culpable. Es porque la obra de salvación no la hizo Él. Hermano, usted y yo necesitábamos de alguien. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quiero que alguien me diga qué puede hacer un muerto. Un muerto no puede hacer nada. Entonces Dios, hermano, tuvo que darnos vida. ¿Cómo nos dio vida? Así como le dijo a Nicodemo cuando llegó a buscarlo y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él, Nicodemo, siendo maestro de la ley, le dice, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar otra vez siendo viejo en el vientre de mi madre? No, no es ese nacimiento. Entonces, hermano, necesitamos entender que hay alguien que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. El versículo que leíamos en Romanos 5:18 dice que por un hombre vino la condenación a todos los hombres. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, hermano.
Qué hermoso ha de haber sido el jardín del Edén. Pero Dios les dijo, no vas a comer de ese árbol, porque el día que comas de su fruto, ciertamente morirás. No, Eva fue engañada y Adán comió de lo que le dio su mujer. Y pecaron ante Dios. Y Dios le dijo a la mujer, vas a parir con dolor. Y le dijo a Adán, por tu culpa, Adán será maldito toda la tierra. Por la transgresión de Adán vino la condenación para usted y para mí. Pero dice, sigue diciendo, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por la justicia de quién? De Jesucristo. Jesucristo, hermano, vino a sufrir lo que a usted y a mí nos tocaban. Vino a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Vino a morir con la muerte que usted y yo no íbamos a soportar. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo, quien tomó el lugar de nosotros y hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesucristo, hermano, nos rescató a nosotros y por eso la justificación es gratuita. Es gratuita. Efesios, el libro que yo les leí, hermano, o el versículo que yo les decía, Efesios capítulo 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Si un muerto, porque nosotros, hermanos, alejados de Dios, estamos muertos. Andamos caminando, andamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero estamos muertos. No tenemos entrada al reino de los cielos. Y hoy que usted está aquí con vida, le voy a decir que lo que dicen en muchos velorios es mentira. Oremos para que el alma de nuestro hermano repose. Hermanos, si esa persona en vida no aceptó al Señor y no reconoció a Jesucristo como Salvador, ya muerto no va a hacer nada. Nadie lo va a librar de la condenación, lamentablemente. Por eso, hermano, nosotros, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, debemos de atender a ella, no endurecer nuestro corazón, sino abrir nuestros oídos atentamente para que Él hable a nuestra vida. Cuando yo llegué al Señor, una amiga, compañera del colegio me invitó y yo le dije, voy a ir a la iglesia sin compromiso, sin compromiso. Yo fui a la iglesia y le dije, voy a ir una semana nada más. Hermano, pero Dios había estado orando en mi vida desde que era pequeño. Mi familia no era cristiana, pero sí, de vez en cuando mi papá, mi mamá me llevaron ahí a alguna escuela dominical. Aquello quedó grabado en mi corazón. Y después, cuando llegué a aquella iglesia, le voy a decir que el sermón no me gustó mucho. Pero no sé, algo dijo el predicador que tocó mi vida y me llevó a aceptar al Señor. El Señor, hermano, abrió mis ojos, me dio vida, así como a cada uno de los que hemos recibido su palabra. Porque en Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida para que escucháramos su palabra, para que atendiéramos al llamado, porque el hombre sin Cristo no está agonizando. El hombre sin Cristo no está medio muerto, está muerto. Así dice la palabra. Pero Cristo vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Dios, a través de la fe en Jesucristo, justifica
al hombre, hermano, justifica al hombre. Muchos creen que para que una persona se convierta, el mensaje, hermano, tiene que ser bien persuasivo. No, hermano, el mensaje no tiene que persuadir a nadie. El mensaje se tiene que dar tal como está escrito para que sea Dios, porque es Dios el que hace la obra, no soy yo, no es el hermano Oliver con su predicación muy buena el que va a convencer el corazón del hombre. La salvación depende totalmente del Señor. Y por eso, hermano, tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, el padre de la fe, vivía en una tierra con sus padres que no obedecían a Dios, pero Dios llegó a él. ¿Y qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Hizo alguna buena obra? No hizo nada. Abraham no era un hombre de fe. No había nacido en un hogar cristiano, pero él creyó sin haber conocido a Dios. Él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Por cuál obra? Entonces, dice la palabra de Dios. Si usted conoce a alguien, hermano, que dice que perdió la salvación, es porque nunca fue salvo. Por eso la perdió. La justificación es un regalo gratuito, generoso de Dios, que es otorgada al pecador cuando se arrepiente y cree en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, pero sí para buenas obras, hermano. Dios, hermanos, nos ha declarado justos y los resultados son, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, hermanos, somos por medio de la fe, por medio de la fe. Ahora no nos confundamos. Hermanos, nosotros, el hecho de que ya somos salvos, porque ¿cómo le voy a predicar a alguien, hermano, si yo no estoy seguro de la salvación? Pero el hecho de que somos salvos, que somos justificados, que somos declarados justos, ¿significa que yo voy a andar pecando y haciendo lo que quiere la carne? Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado, hermano? Si hemos sido declarados justos, a partir de ahí vamos a caminar en una vida nueva, una vida diferente. Los hermanos hoy se bautizaron como un símbolo de que así como Cristo murió y resucitó, ellos también han muerto al pecado, a este hombre viejo, y ahora están listos para que el día en que Cristo venga, resucitar juntamente con Él, así como Él lo hizo. Y nosotros, hermanos, vivimos una vida entonces piadosa. Usted no va a ir a buscar naranjas en un árbol de mango. En el palo de mango usted busca mangos. Entonces en el cristiano usted busca no malas obras, buenas obras. ¿Por qué? Porque es un cristiano. Usted busca mangos en un palo de mango, ¿por qué? Porque se llama palo de mango. No nos podemos confundir. El regalo más grande que a usted le han hecho no fue el día de la madre, ni fue el día del padre. El regalo más grande se lo ha dado Jesucristo, hermano,
quien murió en la cruz, quien pagó la demanda del pacto que fue quebrantado, pagó la demanda con sangre, pagó la demanda siendo castigado en la cruz. Y Jesucristo, hermano, estando en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora usted entiende por qué dijo él: ¿por qué me has abandonado, hermano? Todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. En su vida estaba el pecado mío, presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Porque no había otra forma de cómo el Padre pudiera decir: eres justo. Ahora, el día en que yo muera, tengo la fe, la certeza, la confianza de que me voy a parar delante del trono de Dios, y no va a ser por mis obras, no va a ser por lo bueno o lo malo, sino que el Padre va a decir: este es justo porque tiene a mi Hijo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo es declarado justo. Por eso, cuando el Señor preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, bueno, le dijeron, algunos dicen que eres un profeta, otros que eres Juan. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú eres, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. El Señor dijo: sobre esa roca fundaré mi iglesia. Si usted, hermano, un día confesó: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, gracias por perdonar mis pecados, me arrepiento y confieso que soy indigno de estar delante de ti, perdona mis pecados hoy, reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que pagaste con tu sangre al ser traspasado con esa lanza todos mis pecados. Hoy me arrepiento y me convierto a ti. Si usted hizo eso algún día, o si lo quiere hacer hoy, el Señor, por increíble que parezca, por asombroso que le suene, Dios lo declara justo, porque la salvación es gratuita para los que creen en la obra de Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos. Si esta palabra ha llegado a su corazón, si todavía usted no ha creído en el Señor Jesús, es tiempo de hacerlo. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que invitaron a su familiar. Y mire, una vez, cuando yo acepté al Señor, mi familia no era cristiana. Y yo luchaba con aquello. Oraba al Señor para que mi papá y mis hermanos, mi mamá, se convirtieran al Señor. Y hubo luchas en mi casa muchas veces, luchas para que yo no fuera a la iglesia. Y un día estaba yo dirigiendo el culto y por la puerta miré entrar a toda mi familia. Entonces comprendí que el mayor gozo de uno es ver a su familia en Cristo Jesús. Así que yo entiendo que mis hermanos que hoy están aquí oran para que su familiar que aún no está en Cristo pueda venir a Cristo. Espero que ellos puedan sentir un día el mismo gozo que sentí yo aquel día, de ver a toda mi familia caminar dentro de la iglesia. Padre, te doy gracias, oh Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú, Señor, nos has dado vida y vida en abundancia. Señor, aquí hay amigos, familiares que quizá todavía no te han reconocido como Señor y Salvador. Te pido, Señor, en esta hora que tú puedas abrir
sus ojos, su entendimiento, su corazón. Que puedas dar un corazón, Señor, nuevo para entender la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde pagaste un precio alto, la sangre del Hijo de Dios, por amor a usted y a mí. La sangre del Hijo de Dios derramada en aquella cruz del Calvario es lo que cuesta la salvación. Ese es el precio de la salvación. Ese es el precio de una salvación gratuita. Gloria a ti, Padre, porque tú eres el que hace esa obra maravillosa y grandiosa. Si hay alguien en este lugar que hoy quiera reconocer que Jesús murió en la cruz por amor, puede levantar su mano y hoy vamos a orar por usted. Un día también nosotros estábamos así, alejados de Dios, que no queríamos saber nada de Dios, que huíamos, que nos escondíamos, que no queríamos que nadie nos hablara del evangelio. Pero un día el Señor llegó a mi puerta, llegó y tocó, como dice Apocalipsis 3:20, si alguno oye la voz del Señor en esta hora, yo estoy, dice el Señor, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera recibir al Señor? Puede levantar su mano. Si no hay, oramos, Padre, para que tú, a través de tu palabra, puedas hacer esa obra que nosotros no podemos hacer. Que tu Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado y de juicio. Señor, queremos adorarte como familias. Queremos alabar ese nombre grande que eres, Señor, porque no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor, por esa salvación gratuita, porque nos has declarado justos delante de tu Padre, oh Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias y honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor sea glorificado a través de su palabra. Bendiciones. Pueden tomar asiento, hermano.